Amén. ¿No? Y vamos a lo que dicen las Escrituras. Y ahora vemos a este hombre de Dios convertido, transformado, reconociendo al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y comienza ahora a entender y comienza a decir: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Mire cómo habla Santiago. ¿Lo tienen? Santiago capítulo 1, todos lo tienen, Santiago capítulo 1. Y ahora dice, en el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros, mira, dice, si alguno de vosotros, está hablando a toda la iglesia, a todos los que se han acercado a Dios, a todos los que buscan a Dios, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Pasamos momentos difíciles, momentos de adversidad, momentos de duda, de confusión, de decisiones que a veces no sabemos qué hacer en ese momento. Y a veces como que la oración no hay respuesta. Y diga: Señor, estoy orando, pero ya no sé más qué hacer. ¿Ya? Y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, cuando hablamos de la sabiduría, hablamos del conocimiento, del discernimiento. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Si hacemos bien o hacemos mal. Y él dice: si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídala ¿a quién? A Dios. Dice que el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Quiere decir que cuando necesitamos ayuda, cuando estamos en adversidad, en apuros, en situaciones adversas que no sabemos, aún con temor, ¿qué tenemos que hacer? Pedir sabiduría ¿a quién? A Dios. Pedir el conocimiento, pedir el discernimiento. Cuando hablamos de discernimiento, hablamos de tener entendimiento para poder hacer lo bueno y no hacer lo malo. Pero esa sabiduría tiene que ir alineada ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. O sea, toda sabiduría y todo don perfecto, dice la palabra, que viene del cielo. Tiene que ir alineada como Dios manda en su palabra. Usted no me puede hablar de sabiduría y conocimiento, pero vaya en contradicción a la palabra de Dios. La sabiduría de Dios y el conocimiento es ¿qué cosa? Es la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, cuando vamos al conocimiento de Dios, Dios nos da el entendimiento para hacer las cosas y como Dios quiere que hagamos las cosas. No como a nosotros nos parece, no como nosotros creemos, por más que usted tenga un conocimiento superior, unos estudios superiores, y todo eso es bueno, pero si no tiene el conocimiento de Dios, usted no va a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo y hacer las cosas bien. Y que las cosas le salgan bien. ¿Ven? Entonces vemos a un hombre de Dios que consultó a Dios cuando llegó momentos difíciles, momentos duros, y tampoco no sabía qué hacer porque era un hombre como nosotros, como usted y como yo, y que pasó un momento de adversidad. Mire, vamos a Primera de Samuel, ahí en su Biblia, en el capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23, y habla la historia de el rey David. Habla la historia de este hombre que era temeroso de Dios, dice que tenía el corazón como de Dios, pero aún así tenía esa necesidad de pedir conocimiento de Dios cuando pasó momentos difíciles. ¿Lo tiene? Y entonces dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten en Keila y rodean las ceras. ¿Y qué dice el versículo 2? Y David, ¿qué dice?
consultó a Jehová. Lo avisaron y le dijeron, mira, los filisteos están ahí. Los filisteos eran un ejército que estaba en contra de las enseñanzas bíblicas y que estaban en contra del ejército de Israel. Entonces ellos querían tomar control de todo y aplastar al ejército de Israel. Entonces por eso que le dieron aviso a David y le dijeron, mira, los filisteos combaten en Keila. Keila era una ciudad, un pueblo ahí, y lo rodean, dice. Y entonces cuando vino esa consulta a David, le dijeron, ¿qué hacemos? ¿No? Como que a veces viene una pregunta a usted y le dicen, oye, ¿qué puedo hacer con esta situación? O tengo este problema, tengo esta necesidad. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo resolver esta situación? ¿Cómo puedo hacer este problema? ¿Cómo puedo resolverlo? Y vinieron de David, ¿qué hacemos? Los filisteos nos rodean, nos quieren combatir, están ahí en la ciudad, ¿no? Había qué cosa, había un problema, había una necesidad y había qué cosa, una situación adversa. Y qué bueno es que cuando uno es temeroso de Dios, no resuelve las cosas a su forma o a su manera, sino que ¿dónde va? A Dios. Y dice la Biblia, escuche, dice la Biblia, y David consultó a Jehová. ¿Qué hizo David? Consultó. ¿Qué debemos hacer nosotros en medio de una adversidad? En medio de un peligro, una situación, en medio de un problema, en medio de un enfrentamiento, ¿qué tenemos que hacer? Consultar ¿a quién? A Dios. Amén. Y dice que David consultó a Jehová. Y mire, dice, y Jehová, ¿qué dice? Respondió. Mire, dice, y Jehová respondió ¿a quién? A David. Quiere decir que Jehová responde. Cuando usted viene a Dios y le consulta a Dios, Dios se agrada, hermano. Por eso dice una de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu. Las personas que aprenden a depender de Dios y no dependen, hermana Katy, ¿de qué? De su conocimiento o su sabiduría humana. Entonces, ¿qué van? Van a consultar a Dios. Dice, ¿qué van a hacer? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que todo el poder, todo el gobierno de Dios viene sobre ellos. O sea, Dios respalda. Viene el respaldo de Dios. Viene la cobertura de Dios cuando un hombre o una mujer o un joven es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios. Y busca de Dios y consulta a Dios. Entonces, ¿qué dice? Viene la respuesta de Dios. ¿Amén? Entonces, cuando obedecemos a Dios, cuando somos temerosos de Dios, entonces viene la respuesta de Dios, como le vino la respuesta a David. David se mantenía en una forma temerosa a Dios, en una forma obediente a Dios, Julito. Entonces, ¿qué hacía? Obedecía a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hace? Dios venía y le respondía. Amén. No espere que Dios le responda si usted no obedece la palabra de Dios. No espere que Dios le responda a su oración si usted no es temeroso de Dios. Amén. Y cuando hablamos de ser temeroso, no es que usted tenga miedo a Dios, sino es que usted se esfuerce en obedecer la palabra de Dios. Habla de esfuerzo, no es fácil. No es pastor, pero yo no, de verdad que yo lo intento, pero de verdad tengo una lucha. ¿Qué es la lucha? No es fácil.
obedecer la palabra de Dios. Para nadie, ni para usted ni para mí. Pero Dios te dice, esfuérzate, sé valiente. Te dice, no temas, yo voy a estar contigo. O sea, habla de esfuerzo, habla de sacrificio. ¿Para qué? Para esperar la respuesta a Dios. Y entonces dice que David le consultó al Señor y el Señor le respondió y le dice, mira lo que dice, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Quién era Keila? Keila era una ciudad, un pueblo, que los filisteos querían tomarla, querían apoderarse de ese lugar. O sea, ¿van a encontrar usted una situación así? Donde el diablo ha querido tomar control de su hogar, de su casa, de su familia, ¿ah? De su ser querido, ha querido tomar control, ¿ah? Y usted se ha puesto en la brecha ahí para pelear por esta adversidad, por ese problema, y a veces, muchas veces no encontramos respuestas. David fue y consultó, y Dios le entregó. Le dice, anda, Keila. Dice, y Jehová respondió, vea a los filisteos y libra a Keila. Y le dice, pero los que estaban con David le dijeron, mire, los que estaban con David, o sea, el grupo que estaba con David le dijeron, he aquí, nosotros aquí en Judá estaban con hombres y mujeres que tenían miedo. ¿Ah? Como que la cosa se pone más difícil, ¿no? Imagínense, usted está en un grupo, va a enfrentar, pero los que están con usted están con miedo, están atemorizados. Eso le pasó a David. David tenía muchos hombres, pero eran hombres temerosos, tenían miedo. Decían, ¿cómo vamos a enfrentar al ejército si ese ejército está preparado? Son hombres de guerra, ¿no? Es como cuando usted se va a enfrentar a un obstáculo, a una dificultad, y dice, pero ¿cómo me voy a enfrentar si ese guerrero o si esa persona viene con un arma, o viene con un cuchillo, o viene con una banda? ¿Cómo me voy a enfrentar? ¿Usted qué va a hacer? Va a tener miedo, igual como ellos. ¿Se acuerdan la historia de Goliat? Algo parecido, ¿no? Vino un gigante grande y comenzó a desafiar a todo el ejército de Israel. Y todos los soldados estaban con miedo, nadie quería enfrentarse a Goliat. Pero hubo un jovencito, adolescente, que dijo, yo me voy a enfrentar. Y todos comenzaron a burlarse y a decirle, ese está loco, ¿cómo se va a enfrentar? Si Goliat era un guerrero, un hombre casi de 3 metros de altura, fuerte, fornido, preparado de guerra. ¿Y tú qué vas a hacer? No puedes ni siquiera levantar una espada. No, ¿con qué lo voy a vencer? Con un millón. Y todos comenzaron a burlarse, ¿no? Pero él no ponía la mirada en la onda. Él ponía la mirada en quién? En Jehová. Él decía, Jehová me va a entregar en mi mano y yo le voy a cortar la cabeza. ¿Dónde estaba su confianza? En Dios. ¿Dónde está su confianza en usted cuando va a pelear una batalla? ¿Dónde está su confianza cuando está en una adversidad grande? En sus fuerzas, en su conocimiento. Hay gente que dice, con mi fuerza, yo voy a hacer. Yo no digo con mi fuerza, es con la fuerza del Señor. Él es el que abre puertas y Él es el que cierra. Él es el que bendice y Él es el que cierra puertas. No es mi fuerza. Mi confianza, su confianza tiene que estar en el Todopoderoso. Cuando usted va a enfrentar una batalla o una guerra, una adversidad, un problema, su confianza tiene que estar en el Señor. Y David estaba ahí y dijo, yo voy a ir y lo voy a vencer. Porque Él está provocando al ejército, no del hombre, al ejército de quién? Del Dios viviente. Le estaba dando la gloria a Dios. Usted tiene que entender que usted no es cualquiera. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted sirve a un Dios todopoderoso. Cuando usted se identifica como un hijo de Dios, como una hija de Dios, el enemigo comienza a retroceder. El enemigo no puede enfrentarlo. Pero cuando usted va con sus fuerzas, el enemigo avanza.
Pero cuando usted se identifica como un hijo de Dios, hermano, el enemigo tiembla. Porque él dice, él sabe quién es. Por eso usted no puede amilanarse, hermano. David era un jovencito que era pastor de ovejas en el campo. Era un hombre sencillo, un joven sencillito, pero su confianza estaba en el Todopoderoso. Su confianza tiene que estar en el Todopoderoso y Dios va a darte victoria. ¿Cuándo pueden alabar al Señor? ¿Cuándo pueden dar un aplauso al Señor? Dale un aplauso al Señor, porque Dios está contigo. Pero tú tienes que reconocerlo. Dios no, escuche, a veces nos miramos a nosotros mismos, pero no ves que Dios te mira de otra manera. David decía, yo soy así. La gente lo miraba y decía, este es un pastorcito de ovejas. Pero Dios no lo miraba así. Dios no te mira como tú te miras. Dios te ve como un guerrero de Dios. ¿Yo guerrero de Dios? ¿Yo guerrero? Sí, tú guerrero de Dios. Tú guerrero. Y así sencillo. Porque Dios no mira la apariencia. Dios mira el corazón, lo que hay. Cuando hay un hombre temeroso de Dios, cuando hay una mujer temerosa de Dios, porque ¿de qué vale la fachada si por dentro está vacío? ¿De qué vale la fachada si no hay presencia de Dios? ¿Ah? Mira, todo el ejército estaba bien armado, eran hombres preparados, pero eran cobardes y no querían enfrentarse. Y vino un pastorcito de ovejas y se enfrentó al gigante. Entonces, mire, cuán importante es consultar a Dios, y el Señor le dijo a los que estaban ahí, miren, estaban con miedo, tenían miedo, cuando dice, cuando más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos, entonces dice, David volvió a consultar a Jehová, porque como hombre se sintió, hermano, solo, y dijo, mira, ellos están con miedo, entonces voy a consultar. Y Jehová le respondió y le dijo, mira, levántate, descienda a Keila, pues yo entregaré en tus manos, ¿a quién? A los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y le causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. ¿Se da cuenta cómo Dios te da la victoria? Cuando consultas a Dios. Cuando eres un hombre temeroso de Dios, cómo Dios te da victoria. Cuando eres obediente a Dios, cuando te esfuerzas, cuando te sacrificas, tiene la bendición de Dios. Amén. Miren lo que dice segunda de Samuel, ahí nomás, en el capítulo 5. Y vemos también cómo David, hermano, se manifiesta de una manera gloriosa. En el versículo 17, gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre. ¿Y qué dice? Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, dice, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y le tendieron el valle de Refaín. Entonces, miren lo que dice. ¿Qué hizo David? Consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Por eso no es malo preguntarle al Señor. Dios no se molesta cuando usted le pregunta algo. Dios no se va a incomodar, al contrario. Cuando usted tiene una pregunta que hacer y le dice, Señor, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Te agrada lo que voy a hacer? ¿Te parece lo que voy a hacer? Mire, eso fue lo que le dijo David. Le dice así, mira, le dice. Y le hace esa pregunta al Señor, ¿lo entregarás en mi mano? Y mira, vino la respuesta de Jehová. Y respondió Jehová a David y le dijo, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano.
Es que no es malo preguntarle al Señor. El Señor no se va a molestar porque usted le pregunta algo. Ay, pero ya uno dice, pero ¿cómo voy a estar preguntándole eso a Dios? Es algo insignificante, Dios estará ocupado de repente con tanto trabajo y yo voy a estar molestándole, ¿no? Algunos dicen así. No, no es una molestia preguntarle al Señor. Es una bendición que usted le pregunte a Dios cuando usted tiene una duda, cuando usted no sabe qué hacer, cuando usted va a hacer algo. Es bueno que usted le consulte al Señor antes de hacerlo, para que te vaya bien, para que tengas victoria, para que aprendas a depender de Dios y no de tu conocimiento humano. Y eso pues le dice. Y vino David a Baal, dice, y ellos qué dicen, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Este pueblo era un pueblo idólatra, un pueblo que adoraba a ídolos, a dioses, a estatuas. Como hoy en día mucha gente todavía tiene idolatrías, todavía no sabe adorar al Dios vivo. Por eso que muchos no consultan al Señor. Y por eso muchos no tienen victoria. Por eso no hay muchas bendiciones, porque resuelven a su forma y a su manera. Y no hay respuesta de parte de Dios. Mira, otro hombre también que consultó a Dios y Dios le daba victoria fue Josué. Mire, si vamos al libro de Josué, en el capítulo 3, también el Señor comenzó a darle victoria y comenzó a ¿qué? A engrandecer a Josué. Comenzó a multiplicarlo, a bendecirlo grandemente. Y mira lo que dice en el capítulo 3, en el versículo 7, mira lo que dice el Señor. Entonces Jehová, ¿lo tienen ahí? Vamos, con todo con su Biblia, hermano, porque usted tiene que leer Biblia. Si usted no estudia la Biblia, no lee la Biblia, hermano, usted no va a tener el conocimiento de Dios. Cuando venga el enemigo a atacarlo, usted no va a poder enfrentar porque no tiene el conocimiento. Aquí está la sabiduría. Por eso que David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta voy a buscar. Que yo esté todos los días en la casa de Jehová. ¿Para qué decía? Para inquirir en tu templo. Cuando habla de inquirir, habla de buscar el conocimiento, la sabiduría. Por eso Dios nos trae aquí, ¿para qué? Para darnos su conocimiento, su sabiduría. Y usted tiene que aprender que este es el alimento, este es el conocimiento que usted necesita para que cuando el enemigo venga, usted saque la espada y pueda vencer. Amén. Y entonces dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, mira lo que dice, comenzaré a ¿qué? A engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y mira lo que le da instrucciones, tú pues mandarás a los sacerdotes, Dios hablándole, que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado al borde de las aguas del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad, que dice, las palabras de vuestro Dios. Y añadió Josué, y esto conoceréis que el Dios viviente está, le estaba hablando a todo el pueblo, le decía, está en medio de vosotros, y él echará delante de vosotros, ¿a quién? Al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerseo, al amorreo, al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán.
Mira cómo Dios le daba instrucciones, hermano, porque Dios nos da instrucciones cómo tenemos que caminar delante de Él. Amén. No hacemos las cosas por hacer. Estos hombres tuvieron victoria. El río Jordán, si usted lee la historia, el río Jordán se abrió en dos. ¿Por qué? Porque este hombre era temeroso de Dios. Este hombre, hermano, seguía las instrucciones que Dios le daba. Él consultaba a Dios antes de enfrentarse a un problema, antes de ver una adversidad. Por eso Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, hay que pedirle ayuda a Dios. Miren, si leemos en el capítulo 8, ahí nomás del versículo de capítulo 8 de Josué, mire, ahí más adelante, otra victoria que también Dios le da a Josué, y le dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, le dice. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Dice, mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai. Dice, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó, a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas en la ciudad detrás de ellas. Mira cómo Dios nos da instrucciones, hermano. ¿Se da cuenta que cuando nosotros consultamos al Señor, cuando nosotros buscamos del Señor, Dios nos da instrucciones, Dios nos guía, Dios nos da el conocimiento para poder resolver los problemas o las situaciones adversas? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y el Señor nos dice, no temas, yo voy a estar contigo. Y Él nos da las instrucciones. Es algo increíble, hermano, cuando usted comienza a buscar al Señor. Por eso cuán importante es consultar a Dios antes de tomar una decisión alocada, una decisión apresurada, una decisión que te puede traer consecuencias, que te puede traer problemas, situaciones difíciles, adversidad. ¿Cuánto pasamos momentos difíciles a veces por falta de sabiduría? El profeta Osea, por ejemplo, habla, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué pereció? Porque no tenía el conocimiento de Dios, porque se apartaron de Dios, porque se alejaron de Dios, hicieron las cosas a su forma, hicieron las cosas a su manera. ¿Y qué vino? Vino la langosta, vino el saltón y comió y destruyó todo. Y el pueblo fue destruido, ¿no? Y por eso ahora Oseas, el profeta, uno de los profetas menores, dice, mi pueblo pereció porque no tenía el conocimiento de Dios, porque no buscó de Dios, porque no era temeroso de Dios. ¡Cuán terrible, hermano! Hoy en día la gente sufre, padece. Y usted dice, pero ¿por qué está sufriendo? ¿Por qué está padeciendo? ¿Por qué está pasando situaciones adversas? Y la gente llora y padece. ¿Cuánta gente que está padeciendo? No hablo de enfermedades nomás, sino de situaciones adversas, de problemas en casa, en el hogar, pleitos, discusiones, enfrentamientos, falta de respeto, no hay solución. ¿Cuánta gente, hermano, que está siendo amenazada? ¿Cuánta gente que está siendo, hermano, en situaciones que no pueden resolverse? Hijos que están en la droga, que están en el alcohol y no saben. Y dices, ¿por qué? Y mucha gente ya no quiere ni siquiera ir a la iglesia. Dice, no, Dios no existe. Aún dentro de la iglesia misma se vive esa situación. Sí, aún dentro de la iglesia misma se viven esos problemas y esas adversidades. Y la gente de afuera vive, pero fíjate, si el hermano también está así, el hermano también está pasando así. ¿Cuál es la diferencia? Dice. Eso se marcaba en el pueblo de Israel. Había, hermanos, dentro del pueblo de Israel, había gente que no obedecían la palabra de Dios. Había gente que dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Israel que no querían someterse a la bendición de Dios.
y hacían las cosas a su manera. Un ejemplo bien conocido de la Biblia, ¿quién fue? Acán. Este hombre con su familia quería resolverse cosas. Y ahí iba y robaba los despojos y lo escondía. Cuando tenía que dar la primicia a Dios, decía, no, yo que voy a dar la primicia a Dios. Yo me voy a quedar con todo, mejor que den esos tontos. ¿Cuántos que están en la iglesia, hermano, y no le dan las primicias a Dios? No le dan lo que a Dios le toca. Y lo guardamos y pensamos, como decía acá, no, esos tontos que le den, yo, para mí va a ser más. Y llegaba a fin de mes y se le podría todos los frutos, todo lo que cosechaba se malograba, su campamento se llenaba de pulgas, y cuántas situaciones adversas pasaba, y no entendía que lo que estaba haciendo era desobedecer el mandamiento de Dios. ¿Cuánta gente o cuántos creyentes que conocen la palabra de Dios, pero que no obedecen la palabra? Y por eso van de mal en peor, como el pueblo de Israel también estuvo pasando. Porque usted cree que Dios quería que estén pagando 40 años en el desierto, cuando eso tenía que pasarlo rapidito. ¿Por qué lo tuvo 40 años? Porque era un pueblo que no se sometía, que cuando pasaba una adversidad se quejaba. No había agua, mira, Moisés nos ha traído al desierto para morir de sed. ¿Cuántos creyentes que pasamos momentos difíciles, momentos de prueba, estaban, pero mejor estuviese ahí en el mundo, tuviese trabajo, estaría bendecido, estaría feliz. Ahora estoy sufriendo aquí, no tengo que comer, no hay agua, no tengo trabajo, estoy pasando situaciones adversas. Así estaba el pueblo. Venía la bendición del maná, ay, todos los días maná. Yo allá en Egipto comía carne, acá estoy comiendo puro maná, quejas, de lo que hoy en día también hay. Y Dios comenzó a molestarse y le dijo, que está escrito en la palabra, dice, está bien, le voy a dar carne hasta que le salgan por las narices, porque se estaban quejando, porque no recibían la bendición con gozo. Usted no puede estar quejándose, hermano, cuando hay problemas de adversidad. Usted tiene que gozarse y decirle gracias, Señor, por lo que estoy pasando. Gracias, Señor, por lo que estás permitiendo, porque algo quieres enseñarme, algo tengo que aprender aquí, Señor. Ayúdame a entender, dame sabiduría para entender lo que estás haciendo y dame ese gozo, dame esa paz. ¿Para qué? Para gozarme por lo que tú estás permitiendo en mi vida, porque algo quieres que yo aprenda. Pero si usted se queja, si usted murmura, si usted reclama, si usted dice, Señor, yo sé que... ¿Cuántos hemos renegado con Dios? Yo he renegado con Dios. Señor, te sirvo y mira, no me bendices. ¿Cuántas veces? ¿Ah? ¿Usted no? Yo sí. ¿Cuántas veces he renegado? Porque no, a veces no tenía entendimiento. Porque a veces renegaba y no entendía que Dios me estaba enseñando a confiar más en Él. Porque Dios quiere que confiemos en Él, no en tu trabajo. Que confíes, hermano, en Él y no confíes en tu inteligencia o en tu conocimiento, sino que aprendas a depender de Él. ¿Por qué cree que Job me dijo, Jehová dio, Jehová quitó? Sea bendito el Señor. Pablo decía, he aprendido a vivir cuando hay y cuando no hay. Por eso él dijo a la iglesia de los Filipenses, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo dijo eso? Porque había aprendido a gozarse cuando estaba bien las cosas y cuando estaban mal. ¿Cuándo se goza por eso? ¿Usted se goza cuando está pasando un momento difícil? ¿O está renegando y dice, no, ya no voy a ir a la iglesia? ¿Y se queda en su casa? No, hermano. Así estaba el pueblo. Entonces, por eso que no recibía la bendición. Por eso que tuvieron que estar 40 años metidos en un desierto.
Y miren, fue tanta la ira del Señor que dijo, nadie va a entrar a la tierra prometida. Nadie. Solamente los que van a entrar son sus hijos, nada más. Porque era un pueblo que no quería obedecer. Un pueblo que se venía en contra de Moisés y quería lincharlo a Moisés. Ya Moisés estaba cansado de escuchar todos los días reclamos, todos los días que usted no puede estar reclamando y quejándose. Usted tiene que aprender a usarse del Señor, a ser agradecida con el Señor. Digo, si usted quiere recibir la bendición de Dios. Y si hay algo que usted no entienda, para eso están las rodillas. Para eso está la consultarle al Señor. Señor, ¿qué está pasando? Para que usted ore, le pide ayuda a Dios. ¿Y Dios qué hace? Dios le da la sabiduría, dice, en abundancia y sin reproche. Dios comienza a entregar la sabiduría. Entonces aprendamos, hermano, a depender de Dios. Aprendamos a consultar en el Señor. Aprendamos a entender que Él dio su vida por nosotros, que Él murió de esa cruz, que Él llevó todas nuestras enfermedades. ¿No está escrito en la Biblia? Que nosotros no tenemos que por qué padecer y sufrir. Digo, cuando obedecemos a Dios, usted no tiene por qué sufrir, usted no tiene por qué padecer, porque Él padeció para que usted viviera bien, para que usted tenga gozo, para que usted disfrute de la vida. Por eso Él dijo, yo doy vida y vida en qué? ¿O no lo dijo? Porque estábamos muertos, ¿o no? ¿De dónde Dios nos rescató? De la muerte. Estábamos muertos. En nuestro delito y nuestro pecado no había entendimiento. Éramos borrachos, drogadictos, fornicarios, adúlteros. Éramos abominables delante de Dios. Y Dios de ahí nos rescató. ¿Y qué hizo? Nos dio vida. La vida es el entendimiento, que dejamos de hacer lo malo. Entonces el borracho deja de ser borracho. El drogadicto deja de las drogas. Y se vuelve entendido. El lisuriento deja de hablar lisuras. El fornicario deja de ser fornicario. La fornicación habla de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Y qué hace? Se vuelve con Dios. ¿Qué hace? Se casa y formaliza una familia. El adúltero que le engaña a la esposa, entonces se vuelve fiel. Eso es lo que Dios hace. Dios da luz, Dios da entendimiento, saca de las tinieblas. El que iba al brujo ya deja de ir al brujo. El que hacía brujería deja la brujería y se vuelve entendido. No sabe que eso no es viene de Dios, viene del diablo. Entonces se vuelve entendido y deja de ser lo malo. El que era vicioso deja el vicio. Porque hay hombres que son, no son mujeriegos, no son adúlteros, no son fornicarios, no son lisurientos, pero son viciosos. Tienen adicciones de vicios y se van al juego y están ahí en el vicio, hermano. Y eso trae adicción y trae problemas dentro del entendimiento. Es algo real. Por eso le digo, entonces, Dios saca de esas tinieblas, da entendimiento, da luz y da vida. Entonces dejamos esas cosas y comenzamos a tener que paz, gozo. Dios comienza a bendecir, Dios comienza a prosperar. Todo te va bien, todo lo que tú emprendes, un negocio, Dios comienza a bendecirte. Tienes un trabajo, no tienes trabajo, Dios te bendice con un trabajo y te da el trabajo y te bendice, te guarda. Ya no vas a recibir amenazas que te van a amenazar o vas a ser perseguido. No, porque Dios te va a guardar, Dios te va a cuidar. Dios va a estar contigo. Pero cuando el hombre no teme a Dios, cuando el hombre no consulta a Dios, miren cómo está el mundo. Miren cómo está el mundo. Triste, sufrido, perseguido, atormentado, amenazado, amedrentado. No es feliz. Dios quiere que el hombre sea verdaderamente feliz. Dios quiere que el hogar haya felicidad, que los hijos sean bendecidos dentro del hogar. Que lo vemos hoy en día, hermanos, dentro de un hogar, hijos drogadictos,
Hijos que no respetan a papá, no respetan a mamá. Se enfrentan, gritan, le faltan el respeto, le levantan el puño a papá y a mamá. ¿O no? Eso es lo que se ve hoy en día. Pero tienen una religión, congregan en una religión. La religión no te cambia. La religión no te va a cambiar. Lo que te cambia es la palabra de Dios. Lo que te cambia es Dios cuando tú tienes en el corazón a Dios. No es la religión. Usted puede estar en cualquier religión o denominación que sea. Eso no te va a cambiar. Eso no te va a cambiar por más ataviado que tú estés. Porque la apariencia no te va a cambiar lo que está por dentro. Dios va a cambiar el corazón. Dios va a transformar tu mente. Vas a tener la mente de Cristo. Va a ser renovada, transformada, para que tú compruebes cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta, que agrada a Dios. Cuando puedes darle palmas al Señor, cuando puedes decirle gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Que Dios nos enseña, porque Dios quiere que te vaya bien. Tal le dijo Josué, mira que te mando que te esfuerces, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que todo te vaya bien y todo lo que emprendas prospere. Todo dice, no dice una parte, dice todo lo que tú emprendas, Dios va a prosperar, Dios va a bendecir. Eso dice la palabra. Pero ay si dejares. Eso estuvimos estudiando el año pasado. Ay, si lo dejaras. Eso le dijo a Salomón. Él promete bendecirlo a Salomón. Pero si dejas, dice, si dejas mi palabra, entonces vendrán consecuencias a tu vida. Eso es una advertencia. O sea, Dios también te advierte. Dios quiere que te vaya bien, pero si te alejas de mí, dice el Señor, también Él va a cortar la bendición. Ahora bien, ¿quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te levante? ¿Quieres que Dios te renueve? Es tu decisión. Es tu decisión. Ahí está la palabra. Consulta a Dios. ¿Tienes dudas? ¿Tienes temores? ¿Tienes miedo? Ahí está Dios a tu disposición las 24 horas del día. Ahí no va a decir, no, que el pastor no tiene tiempo, ¿no? Dios está a las 24 horas del día. Dios no duerme. A tu disposición para que tú consultes una duda, un temor. Y el pastor lo único que va a hacer es afirmar lo que Dios te va a decir, conforme a las Escrituras. Nada más. Eso es todo. Entonces Dios te llama a eso. Tú eres quien eres, hermano. Pero Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte. Dios quiere bendecir a todo el que se acerca a Él. Él está dispuesto, como vemos aquí en la historia de su palabra. ¿Cuántos hombres? Josué, ¿cómo lo engrandeció? Y Él lo dice, desde ahora te voy a engrandecer durante todo el pueblo. ¿Por qué? Porque era temeroso. Y Dios comenzaba a manifestar su poder, su gloria, como Dios también quiere hacerlo contigo. Cierra tus ojos ahí. Acércate al Señor. Háblale al Señor. Él murió por ti. Él fue a esa cruz por ti, porque te ama. Dio su vida por ti. Te ama el Señor. Así como estás. Así como estás, Dios te ama. Pero Dios no te mira como tú te miras. Dios te ve como un guerrero, como una guerrera. Porque Él lo va a hacer. Si tú te acercas, si tú lo buscas con diligencia, Él va a cumplir su propósito. ¿Te alejaste? Vuélvete a Dios. Él te ama. Él no te ha desechado. Mientras que hay vida y oportunidad para ti, Él te sigue amando. Él está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a levantarte de nuevo.
Ábrele tu corazón a Dios. Pídele perdón al Señor. Arrepiente de todos tus pecados. Dile, Señor, dame una oportunidad. Ayúdame. Antes de que venga el día malo, antes de que vengan las consecuencias, Dios advierte. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Él. Él te va a ayudar, Él te va a levantar, Él te va a bendecir grandemente. Él quiere que tú seas un testimonio vivo. Quiere que seas una luz al mundo. No importa tu problema, tu situación. Ven así como estás. Él lo va a hacer, tú no vas a hacerlo. No digas, no, pero ¿cómo voy a hacer? Estoy así, estoy con problemas, estoy con situaciones. Ven así. Él te va a sacar de los problemas. Él te va a levantar, te va a ayudar. Para eso te trae. No para que tú lo resuelvas. Él lo va a resolver. Pero tú tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor, ayúdame. ¿Cómo hago? Tengo este problema, tengo esta necesidad, tengo esta situación. Señor, ayúdame, dame el conocimiento, dame la sabiduría para resolverlo, para hacerlo conforme a lo que tú me digas. Estoy pensando hacer esto, ¿está bien? ¿Te agrada, Señor? ¿Está dentro de tu propósito? ¿Está dentro de tu voluntad? ¿Tú quieres esto para mí? Dile al Señor. Habla. Él está dispuesto a responderte si lo haces con humillación, si lo haces con respeto a Dios, si lo haces con temor y temblor. Dios va a responderte conforme a su palabra y te va a traer paz y te va a traer tranquilidad y verás la gloria de Dios en tu vida. Verás cómo Dios te va a bendecir grandemente. Oh, bendito Dios. Dile ahí, ayúdame, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia. Sí, porque este es un regalo. Esto no cuesta nada. ¿Estás enfermo? Pídele perdón ahí al Señor. Has fallado, le has desagradado en algo. Pídele perdón. No digas, no, pero yo qué he hecho. Así como dijo, vos qué he hecho yo, no. No, somos hombres. Fallamos, pecamos. Muchas veces desagradamos a Dios, aún con el pensamiento. Hay que reconocer y decir, en algo te he fallado. Tal vez no me he dado cuenta. Tal vez no lo sé. Pero hoy día me humillo, te pido perdón. Y me vuelvo a ti de corazón, límpiame, perdóname. Dios está dispuesto a perdonarte. Dios te puede sanar de esa enfermedad. Dios puede levantarte para su gloria, para su honra. Pero tienes que reconocer, tienes que humillarte. Tienes que volverte a Dios de todo corazón y decirle, límpiame, santifícame, perdóname. Sáname, dile. Sáname, lo puede hacer. No hay ciencia que pueda sanarte, la ciencia te ha desahuciado. Dios puede levantarte. Dios sigue haciendo milagros. Si tú lo crees, pídele perdón al Señor. Dios te restaura. Dios te levanta. Oh, mi Dios amado. Mira ahí. Humíllate ante la presencia de Dios. Y dile gracias, Señor. Gracias, bendito.